Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Esto es Tiempo de Adición, el podcast del deporte mundial. Hoy es nuestro episodio número 216. Gracias de verdad por escucharnos, por sacar el momentico. La semana pasada estamos muy agradecidos, de verdad que ahí van subiendo y las vistas y bueno, gracias por sacar su horita, sus 40 minutos, por los que lo escuchan en dos secciones. Bueno, estamos aquí para, como siempre lo he dicho, para entretenerlos, así sea una horita de su semana. Pipe, ¿cómo vas? Hola Juanpa, ¿cómo vas? Gusto Bien, bien. saludarte, gracias a todos también. Me uno a ese agradecimiento, Juanpa. Poco a poco vamos aumentando esta familia, esta comunidad de tiempo de adición. Entonces, definitivamente, muy, muy agradecidos. Y hablando de todo, ¿no? Y hablando de todo, que es lo que nos Hablando gusta, de Juanpa. todo. Siempre va a haber algún evento que tengamos que cubrir, que tengamos que discutir. Entonces, obviamente, eso nos motiva. Pipe, yo sí, la verdad, un poco triste con esta situación y qué pena tener que hablar, hombre, del equipo de uno, el equipo del que a uno le hace fuerza, pero pues, yo sé que somos el podcast del deporte mundial, pero pues sí voy a sacar un ratico ahí como 2 minuticos para hablar de la tristeza que se siente. No, uno puede sentir tristeza si tu equipo pierde, si tu equipo no gana una final, si tu equipo queda eliminado de los ocho, pero cuando a eso le añades que administrativamente mmm, las cosas van tan mal, donde el dueño del equipo le debe dinero a los jugadores del Deportivo Pereira por más de ya 3 quincenas, ya van para 2 meses, y el tipo ni les contesta el teléfono. Volvimos hasta las andanzas, a lo horrible que es este señor Álvaro López. Eh, no, no sé para qué hizo tanta fuerza en volver a agarrar un equipo si no lo sabe administrar. Y hombre, hoy te decía yo, Pipe, qué bueno que pudiéramos hablar de dueños de equipos porque uno, todos son unos personajes, todos son unos personajes. Ahora vamos a hablar de una dueña de un equipo que está causando furor en la NFL, pero es que lastimosamente tiene que empezar uno a hablar de lo malo, así como el semestre pasado, digamos, sucedía con el Deportivo Cali, como cada semestre sucede con el Deportivo Pasto. El fútbol colombiano está muy mal administrado y yo no sé por qué se permite que alguien eh, sea parte de la I mayor, sea un tipo tan perverso como este, igual como el del Unión Magdalena, o sea, gente que no son buenos, no son buenos administradores, definitivamente muy, muy triste por esta situación. Guapa, porque no hay reglas. Porque no hay reglas, porque a diferencia, pues obviamente de lo que tú mencionabas en el deporte americano hay reglas. Si bien también se cometen bastantes errores, al menos hay reglas y al menos hay repercusiones para el que no quiera seguir justamente las normativas de la liga y de la asociación justamente de propietarios de equipos. A diferencia de ligas más serias, a ver, estoy diciendo justamente que en Estados Unidos también se ve casos donde se administran mal los equipos, pero pues obviamente como los ingresos son mucho más altos, es decir, Juanpa, en Estados Unidos los deportes generan tanto dinero que pues claramente el peor de los equipos, el equipo con menos revenue de toda la NFL puede ser perfectamente un equipo que tenga 200, 300 millones de dólares en revenues. Entonces, ¿me entiendes? Es difícil ser un mal propietario. Entonces los dueños salen por otros asuntos. Alguna trampa, alguna evasión, algún tema de racismo, xenofobia, algún mal comportamiento, ambientes laborales complicados. Entonces son otros entornos. Pero en Colombia, donde tú tienes claramente personajes que también generan dudas en cuanto a sus habilidades de administración, cuando hay personajes que no hacen caso a su hinchada y otros temas, Juanpa, indudablemente que bueno, que eso genera toda una condición compleja
porque los otros dueños no dicen nada. El presidente de la DIMAYOR es una figura para complacer el interés claramente de los dueños, entonces no hay una especie de control, no hay una investigación seria, no se les amenaza, es decir, no hay reglamentos que los obligue a vender, se alcahuetean se le alcahuetea la gestión a los malos administradores. No hay forma de que la Liga Colombiana, el fútbol rentado nacional, sea considerado serio si se soslayan todas estas situaciones, si se hacen los de la vista gorda. Y pues claramente hay una situación con Deportivo Pereira muy preocupante, Juanpa. El equipo estuvo muchos años en la B, donde incluso perdía partidos por W, en el sentido de que ni siquiera tenían para poder abrir el estadio. Y como van las cosas, Juanpa, es muy triste porque hace 2, 3 años vivían la gloria máxima, una Sí. final de Copa en el 2021, se salvaban 2022 campeones, 2023 la de Libertadores, y era un éxtasis completo que vivía la hinchada matecaña. Hasta incluso podríamos decir que estuvo muy cerca hace un año de llegar a la final con el equipo de Leonel. Entonces, de ese momento para acá, han habido excusas, han habido eh, situaciones que no han permitido que el equipo se sostenga de una manera sana, porque de hecho, Juanpa, claramente los ingresos están. Antes incluso la afición del Deportivo Pereira, que claramente es una de las mejores hinchadas del país, acompaña al equipo a pesar de todas las circunstancias. Y aún así, por X o Y motivo, a los jugadores no se les paga. Entonces, obviamente es difícil también pedir explicación al técnico de lo que está sucediendo en este último tramo. El equipo no gana por liga desde el triunfo 2-1 ante América, y es preocupante porque pues cuando hace 3 semanas, Juanpa, estábamos viendo a un equipo metido en los 8, ahora Sí. está muy No, compleja la situación. no, ahora no hay ni forma de uno de pedir analizar un partido, porque si están perdiendo, pues tú dices, pues por obvias razones están perdiendo. Y bueno, yo escuché la parte de los jugadores y sí, eso tiene un trasfondo también, o sea, no es solo decir, ah, no, pero es que son jugadores que ganan millones. No, pero es que no todos ganan millones y a todos les deben y el muchacho el utilero no gana millones, o sea, y a él también le deben. Entonces, tú como, o sea, ¿cómo sales a representar un equipo en el que a nadie le responde? Bueno, de Y tú caso particular. mencionabas algo, Juanpa, muy clave. Perdóname que siga el tema de Deportivo Pereira porque es que es muy crítico, Juanpa. Y nos interesa porque realmente es algo, creo que vamos a ampliar el tema a todos los deportes, pero tú mencionabas algo clave. Yo seguí muy de cerca también estando aquí en Pereira, y en la época cuando yo estuve mucho más metido en el equipo, teniendo en cuenta que estaba involucrado con la prensa y estaba ya más activo con las participaciones de Deportivo Pereira desde lo que era precisamente la radio, y veía y seguía todo el proceso de lo que fue la valorización del equipo, el avalúo pues como tal, y luego la puja. Existían interesados en comprar, claramente con más ambición, con mucho más futuro, con mucha más planificación. Y cuando uno observa que claramente se obstaculizó esa venta para que el máximo acreedor volviera a tener el equipo, pues uno dice, bueno, ¿y cuál es el plan? ¿O para qué? Después de todos los antecedentes, de todo lo que vivió el equipo y nuevamente en estas, es un tema muy complejo y duele porque uno dijera el rendimiento deportivo del equipo, bueno, que se les pagara y todo, y a uno pudiera hablar del deporte, que es Eso, algo, sí, que uno sí, pudiera sí. hablar de fútbol, uno diría, bueno, Deportivo Pereira, claro, con sus limitaciones y todo, pero a la nómina se le paga. Uy, hay unos jugadores que son activos del club, y el club tiene algunos jugadores bajo contrato y que puede tener alguna venta.
Y cuando ya uno observa que no es posible ni siquiera eso, y que cuando el equipo no cuenta con mucho recurso para poder también apalancarse, es difícil. Entonces, claro, Juanpa, y es que el ejercicio más fácil es, ¿y dónde está la plata de? ¿Y hacia dónde se fue o qué hicieron con este dinero que entró por motivo de? Me la mecaté en cositas. Eh, y es que, claro, nosotros no Es que estamos muy no en se detalle. explica, Pepe. No, 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 pero es que no Yo se no he visto los explica, estados financieros del Deportivo Pereira en el detalle, Pipe. Es, pero a priori uno puede hacer balance de ciertas es una mina de oro, cuentas. Pipe. Es una mina de Claro, oro. Eso es claro, el claro. fútbol y un equipo de una ciudad que es el único equipo que eh, su gente está tan arraigada y no solo es en Manizales pasa lo mismo, o sea, en Bucaramanga puede pasar lo mismo, son equipos en los que en realidad no tienes que invertir la gran millonada porque pues no son equipos que tengan el compromiso de quedar campeones cada 6 meses, en el que tú puedes hacer un proyecto decente, serio y ganarle, o sea, ganarle mucho dinero. Muy mal administrado. El tipo de estar sacando la plata para otros lados. No, eso no tiene otra explicación. O le encanta administrar sobre pobreza. Esa es otra. O sea, son gente que les encanta administrar sobre pobreza. Como Sí, es que una situación muy compleja, vivir Juanpa, porque endeudados porque sí. Ay, hombre. Bueno, Pepe, hablemos de otros deportes. Ya me desahogué de mi bueno, tristeza. pero es que Juanpa, yo no sé si vas a tocar el tema ya o de los dueños de NFL, los dueños de deporte americano, porque ya que estamos en el tema, No, pues ahora que yo, hablemos de las predicciones, pero no, perfecto, pero yo quiero también tocar algo y es un tema que yo he venido siguiendo y es algo que está muy ligado, ah, porque no está relacionado con el tema del deporte americano, de hecho incluso es fútbol y es fútbol de la Argentina. Y cuando yo veo, Juanpa, equipos que la pasan mal y mal dirigidos, por ejemplo, sobre todo como San Lorenzo, mm, como Independiente, equipos que tienen personas que no están preparadas claramente como Juan Román Riquelme en Boca, eh, que no, que justamente como jugador, mejor dicho, protestan hacia un lado y cuando llegan a este caso se convierten precisamente en la antítesis de lo que fueron y se ven reflejados en lo que ellos justamente no querían ser en sus etapas. Todos hablaban y todos y esta es una enfermedad. Habría que ponerle un nombre, Juanpa, porque River sufrió eso, porque San Lorenzo está viviendo eso, porque Boca sí vivió eso. Hay un clip, Juanpa, donde entrevistaban a Oscar Ruggeri. El tema de Boca no es algo de toda la vida, ¿no? Es un club que tiene 125 años, pero no siempre fue, más allá de lo importante o popular del equipo, no siempre fue un equipo relevante económicamente, y sobre todo en las épocas de los 80. Y decía Ruggeri, Oscar Ruggeri, hablaba de cuando él jugó en Boca y cuando pasa a River y cómo fue el contraste impresionante. ya sé de qué me estás Boca era hablando, un sí, equipo pobre, un equipo era un que equipo mal, en el que no cobró. sí, sí. Juanpa, no cobró. Los uniformes eran de aficionados donde tenían que Y, pintarle los números. y que la gente luego le reclamaba de por qué se fue de Juanpa, un pero equipo al otro y él decía, no, pero es que si yo me quería era quedar, o sea, el tipo se quería quedar en Boca, pero es que no había forma, o sea, no había forma, era como una forma de pago, creo que a River le pagaron fue con Ruggeri y con otro jugador, o sea, no era que el tipo, era como que, no, es que usted se tiene que ir porque es que estamos pagando una deuda y la estamos pagando con ustedes dos. Juanpa, y uno ve clubes, es decir, si en San Lorenzo no se puede. Ahora, San Lorenzo está viendo una crisis ya de declararse incluso en bancarrota. Sus propios expresidentes como Marcelo Tinelli demandando al club porque ellos pusieron supuestamente o reclamando platas al club donde ellos supuestamente también utilizaron
patrimonio propio para sanear algunas obligaciones del club en algún momento. Y está Lamens, y está Tinelli, y ahora está... se me olvida el nombre del que es ahora presidente. Lo voy a buscar, pero Juanpa, es lamentable. Por ejemplo, y son varios tipos de... Y son varios tipos de problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno observa la gestión, Marcelo Moretti. Marcelo Moretti. Moretti es el que está actualmente como presidente, que también se vio envuelto en un caso de corrupción donde fue filmado recibiendo en efectivo $25.000, Juanpa, para poder gestionar, claro, la inclusión de un jugador juvenil. Entonces, él como presidente, pues claramente tiene o dicta las riendas del equipo. Aquí no estamos hablando, Juanpa, a diferencia en Colombia, en Argentina la cultura del fútbol es muy diferente, y cuando a un club lo ponen en estas situaciones es muy difícil también decir no. Es muy difícil también tomar la decisión como se tomó en Deportivo Cali, donde no, vamos a convertir la sociedad, ¿no?, la sociedad democratizada en sociedad anónima, así de sencillo, en una asamblea y punto. Y Y recibimos mira dinero y entonces después miramos a ver, pero entonces, y claro que tampoco lo del Deportivo Cali ha salido del todo bien, porque a estas alturas, ¿qué, Juanpa? A pero estas alturas, y ¿qué? mira cuánta gente se opuso. O sea, no era, eh, Que al final precisamente los que se no era, opusieron son los que están trabando ahora la situación, y al los final que no no han era permitido tanto que se dé del todo. exacto, al final el amor a la camiseta y que yo soy hincha y que eso no salió. O sea, al final todo el mundo prefiere la plata en el bolsillo, pues, o sea, Y el o gran trabar las problema, Juanpa, cosas, no es sé. que, No, es y esos decir, mismos son los que quieren comprar ahora el Quindío. no, imagínate, Juanpa, es decir, llámese presidente de un club, llámese dueño de un club, más allá de la pasión, más allá de que fue un gran jugador de fútbol, el populismo político existe en ciudades, departamentos, provincias, estados, países, naciones y en instituciones, Ay, en teoría sin ánimo de lucro, como las entidades de fútbol, que en la Argentina, claro, hay lucro, pero pues claramente son como el interés propio no es uno en particular, sino el bien común del club y sí, el sí, sostenimiento del club. Entonces, eh, digamos que eh, ahí hay situaciones muy complejas, y no es automático decir que es que Juan Román Riquelme fue un crack como jugador, entonces porque fue ídolo va a ser un gran presidente. y fíjate que por eso es que votan por él, Eso es porque bastante, es decir, uno podría decir, y en Argentina se jactan de que de pronto puedan tener más cultura y más capacidad cognitiva que en Colombia y en otros en el lados. fútbol. Allá también hay mucho populismo, y allá, también, y allá Sí, no pasan también del total. tercermundismo, cuando Ganó, justamente eligen y cuando son populistas en ese sentido. Y claramente, ganó por claramente, popular. por supuesto, así como cuando en su momento en River ganó Daniel Pasarela, que fue el peor, fue Y debatiblemente uno de los mejores centrales de la historia del fútbol mundial, no solo de la Argentina. Todo el mundo habla de Pasarela como un jugador campeón del mundo, mucha categoría, un jugador de unas condiciones poco vistas en la historia, pero como director técnico incluso más o menos, y como presidente ni se diga, que fue perverso, fue el peor presidente en la historia de River, donde se vivió el peor capítulo del equipo de Núñez. Entonces, Juanpa, eso no sirve. Juanpa, es que ese uno equipo, trata de evitar el tema. Pipe, paréntesis, él era el presidente y el técnico era Ramón, ¿no? El técnico era Ramón, Ah, lo suelta, termina cogiéndolo pero JJ Ramón, López, que sí, también fue sí. un desastre. Y entre todo fue, incluso el Tolo Gallego por ahí también tuvo algo que ver. Ninguno sirvió. Y fue una consecuencia. Y claro, imagínate lo mal que tuvo que haberla pasado River futbolísticamente hablando. Que en épocas, es decir, en la Argentina se inventaron el tema del promedio para salvar a los grandes, y descendió River, descendió Independiente, y en Colombia descendió América. Es decir, que Sí. eso no sirve tampoco. Por eso,
este tema de los promedios, bueno, en otras circunstancias ya otros grandes hubieran descendido. A ver, en este último tiempo reciente también algunos clubes la han pasado mal, de los grandes. Pero Juanpa, uno evita hablar de política, pero indudablemente también el reflejo de los países que no la están pasando bien es producto justamente de que la gente no se informa bien. Eso pasa en el fútbol, pasa en la política de un país, de una ciudad, de un departamento. Llámese, llámese como se llame la distribución política de un territorio en cualquiera de los países donde nos estén escuchando. Llámese como se llame, el populismo afecta de esa manera. Indudablemente que no es tampoco, una cosa no es automática o no es una consecuencia automática porque tú fuiste bueno en algo vas a ser bueno en lo otro. El futbolista no es buen técnico, el buen técnico no es buen gerente general. Muchas veces eso pasa también en el deporte americano. Ya cuando, y mira lo que está pasando, incluso el mismo River también en cierta manera ya está con algunos cuestionamientos en cuanto al fútbol y en cuanto allá internamente cómo se están manejando las cosas. Poncio, Francescoli y Gallardo y la directiva. Pero estos clubes también reciben tanto dinero. Es decir, Juanpa, esto recién, a diferencia de los ochentas, Boca recibe tanto dinero que Ujú. a pesar de Riquelme malgastar tanto con su hermano y toda la cúpula y el consejo y el consejo técnico de fútbol y todo lo que se ha visto, más allá de todo, Boca es un equipo con unas Que finanzas muy genera plata, sólidas, sí. ¿sí? Pero no todos los clubes pueden decir eso. Entonces, y mira lo que pasó con Independiente, por una mala, en parte, ¿no? En parte por una mala gestión de su presidente y de un mal liderazgo también ocurrió lo que ocurrió con, con Que, lo que se vio en los octavos de final de la Sudamericana entre uy, Universidad de Chile e Independiente. Pipe, hagamos ahí una pausa, porque eso que estás diciendo, y no me, es que si no lo digo ya, se me olvida. Porque esa decisión a ver, recordémosle a la gente, Copa Suramericana, Colo-Colo versus Independiente, Colo-Colo iba ganando 2-1 la serie, Universidad de Chile. perdón, Universidad de Chile iba ganando 2-1 la serie, van a cancha de Independiente, los de Independiente culpan a los de Universidad de Chile que empezaron, las aficiones que empezaron el problema con una detonación de una bomba de ruido, bueno, y viceversa, los de Universidad de Chile dicen que fueron los de la barra de Independiente. Lo cierto del caso es que fue un desastre, hubo una pelea, no una pelea, hubo peleas, tuvo que intervenir la policía. De esto pasa igual que lo que pasó hace un tiempo con Atlas y el Y Querétaro en Querétaro. México, que Pipe y yo no nos podíamos no nos explicábamos cómo no habían reportado muertos cuando las imágenes mostraban cuerpos tirados en el piso sin moverse. Entonces, aquí prácticamente fue lo mismo. Y en medio de las eliminatorias suramericanas, cuando estamos hablando de que el primer partido de eliminatorias, de los últimos partidos de eliminatorias fue el jueves y el primero fue el martes, el primero fue el jueves y luego el martes la segunda fecha. Justo antes de empezar los partidos del jueves, la Conmebol sacó un comunicado y dijo que Independiente queda eliminado de la Copa Suramericana por no haber dado las garantías para que se llevara las garantías de seguridad y que Universidad de Chile pasaba a la siguiente ronda. Eh, y nosotros ni le dimos, o sea, digo nosotros, el podcast, nosotros no pudimos hablar de eso porque obviamente estamos hablando era del partido de la Selección Colombia, de hecho ese mismo día íbamos a hacer un live y se nos pasó. Pipe, yo no lo puedo creer. O sea, yo no puedo creer esa decisión. Es que no, es que eso no tiene lógica. O sea, en el mundo de lo ilógico y esto, y también ha pasado en Colombia, Pipe, los dos equipos tenían que haber sido suspendidos.
sin duda, sin duda. Independientemente, Juanpa, de lo que se dio en el terreno de juego, la situación fue tan grave. Aparte porque eso tiene un antecedente en Colombia. Y yo soy clarito, Juanpa. Mira, yo soy Sí, de Barranquilla, yo soy de Junior, pero claramente lo que pasó entre la afición del Junior y Atlético Nacional el año pasado en el Atanasio, justamente da un mal precedente porque las hinchadas perfectamente pueden entonces hacer lo que se les da la gana en condición de visitante para que eso se vuelva a dar en un futuro. Es posible que las hinchadas, que son organizaciones completamente ya bien armadas, sí, sí. con Ah, organigramas, con todo, se así sea para lo malo. organicen para lo malo. Sí, sí. Y claramente hay hinchas de hinchas, ¿no? No estamos generalizando, pero cuando uno ya observa todo, Juanpa, cuando ya uno observa la situación del estadio, cuando ya uno observa los antecedentes penales de algunos de los personajes que entraron a la Argentina sin revisión precisamente de esos antecedentes, hace pensar que está sentándose un mal precedente. Total. Y no fue la decisión correcta. Y estoy clarísimo en eso. Estoy de acuerdo contigo. Eh, no es correcto. La Conmebol está mal dirigida. Otro caso de organización con mal presidente, ¿no? Estamos clarísimos, ¿no? Ahora, eh, esto, guapa, es que este tema de los dueños puede darnos todo el podcast completo. Lo que está sucediendo en ese Pero, momento con Steve Ballmer, lo que está sucediendo. empatemos ahí. Te voy a No, mostrar una imagen y tú me dices qué piensas de ella. No hemos hablado, pero ¿qué piensas de esta dama? sí, es la hija de Gene Erso. No sé cuál era, no sé el Carly, nombre. Carly Gordon. Ah, Carly. Gordon eh, Irsay. Gordon Irsay, ajá, que es la hija de Jim Irsay. Jim Irsay falleció este año, guapa. De hecho, Carly Jim Irsay. Ursay Gordon. Tiene 44 años. Ella es la CEO ahora de los Indianapolis Colts. Pero ha pasado, o sea, aquí en Estados Unidos y para los que seguimos la NFL, se convirtió ahora, ella es imagen, y la verdad no sé, a ver, ella dice que ella quiere escuchar, ella no toma decisiones, ni mucho menos la imagen que estamos mostrando en el canal de YouTube, es ella con una gorra de su equipo, los Colts, ahora ella para cada partido se hace en la línea en la línea donde su equipo tiene a la ofensiva o a la defensiva, dependiendo pues de la jugada. Está un poquito alejada, como hacia una esquina, pero ella con los auriculares escucha, según ella, todo lo que está pasando, todas las comunicaciones entre los coaches, que porque ella quiere simplemente supervisar que las personas que ella está contratando para que dirijan su equipo Y a las cuales le tengan, paga mucho a las dinero, cuales pagamos dijo eso, a las eso. cuales les pago mucho dinero, tomen decisiones con sentido común. O sea, lo que se puede llamar una micromanager, una micromanager, esto pasamos de unos que no pagan, de unos que no quieren ni contestar el teléfono, a otra que ya, y seguramente es así, paga mucho dinero, pero ya no deja trabajar. No sé, bueno, los resultados es que los Indianapolis Colts van 2-0, han ganado, así sea por un punto, ganaron este fin de semana, pero Pipe, ¿vos qué pensás? O sea, ¿qué te parece esto? Yo jamás, o sea, jamás, y eso que hemos visto eh, dueños de equipos muy envueltos en decisiones, o sea, porque Jerry Jones en los Cowboys es extremadamente ahí, para los que nos vimos la serie, o yo nunca me la terminé, la serie de los Ángeles Lakers de los 80s, se me va el nombre, pero el Jerry dueño Buss. Jerry también Buss. era, el tipo era, aparte de loco, era muy metido, tomando decisiones deportivas, bueno, ahora esta dama, bueno, Pipe, no sé, o sea, nunca había visto un dueño de un equipo con un auricular. Ah, y ya sucedió, creo que este fin de semana ya le dijeron a Tom Brady que no lo puede hacer. Él es dueño minoritario de los Raiders de Las Vegas. Se le vio
en el palco con los otros coaches, con los otros coordinadores, también con los auriculares puestos. Él no lo puede hacer, él sí no lo puede hacer porque él es parte de, de una cadena deportiva, él no puede hacer esto, tiene que mantener alejado, o sea, una cosa o la otra, no puede hacer las dos. Entonces también a él sí ya le dijeron, usted no puede hacer esto, pero esta mujer sí me sorprende. Yo Bueno, estoy... Juanpa, y tú, es decir, nos podemos quedar, creo que nos vamos a gastar bastante tiempo discutiendo eso, pero es bueno, Juanpa, porque discutimos temas que no son normalmente tocados y donde no son discutidos de manera frecuente y que genera conflictos de interés, que genera situaciones donde de hecho hay ya un llamado de atención desde esta perspectiva. Vamos por partes. La señora Ursay Gordon, creo que se llama, la hija mayor de G. Mercy. De Carly, hecho, Carly se llama, Carly. Carly, Carly Earcy Gordon. las tres, a propósito, pues, a ver, estamos pasando, hay que plantear todo el contexto. G. Mercy era uno de los dueños incluso más queridos, más involucrados en el buen sentido con la organización de todo lo que hemos visto en la NFL. Jim Mercy era incluso, yo la admiraba mucho, Juanpa, porque lo admiro mucho, de hecho, pues el legado de él queda indudablemente, porque de hecho es un tipo muy amante de la música y él fue, y él tenía un museo, Juanpa, donde de hecho él fue el que compró varias de las guitarras, o él es el, de hecho, el dueño y el que participó en algunas subastas de las guitarras más costosas de la historia. Mm, Pagó la guitarra más costosa de la historia, que fue la que tocó Kurt Cobain con Nirvana cuando grabó Nevermind. La compró él. La segunda guitarra más costosa de la historia fue la que pagó por la Black Strat de David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd. Fue la segunda que más costosa de la historia, también la pagó él. Él tenía un museo y se iba por varias ciudades. Obviamente, estos son símbolos de la música, del rock a nivel mundial. Entre otras, pues obviamente tiene guitarras de George Harrison, de otros músicos muy importantes. Entonces él era un tipo muy involucrado y era un tipo buena onda, ¿no? Uno de esos un tipo que tenía buena relación incluso con personas que estaban vinculadas o que estuvieron vinculadas en la organización. Era un tipo muy querido, muy claramente respetado también por varios de sus colegas y de sus allegados y todas las personas que se vieron involucrados en la historia de los Indianapolis Colts. Entonces pasar de ahí, y era un tipo que respetaba las jerarquías. Ahora, ya de por sí lo que está haciendo la señora Carly Ursay Gordon es bypasearse, de hecho, incluso, porque no solamente Juan padece el micromanagement como tal, sino que aparte de todo hay un gerente general es decir, que es el que le reporta a ella. Ella le tendría que claro. estar pidiendo explicaciones al gerente general, no tiene que estarle pidiendo explicaciones. Es decir, si hay algún problema con el coach y si ella se quiere quejar porque le está pagando mucho a alguien, que por sí incluso Shane Steichen no es de los que más gana, es un gran coach. Recordemos que fue el coordinador ofensivo de, de hace 2 años, el equipo de los Eagles, cuando llegaron al Super Bowl, fue un buen coordinador ofensivo. Entonces Shane Steichen eh, eh, es un buen entrenador y es un tipo de los que son respetados en la NFL por ser un tipo que sabe diagramar bien sus jugadas, digamos, en cuanto a conocimiento, es muy respetado en la NFL. Si ella no sabe distinguir entre las etapas organizativas de la empresa, pues eventualmente le va a costar, eventualmente eso le va a traer problemas porque no lo van a ver bien, no lo van a ver, no se ve El, bien. Y los antecedentes, Juanpa, es que el tema va hacia ese lado. Pipe, Yo entiendo, fíjate, los general managers, el tipo, el del que estamos hablando, o mejor dicho, del que estás, del bypass, el que en este momento no lo tiene, es Chris Ballard. No hay sueldo del tipo, los general managers, no es, los sueldos de los general no managers están no obligados a están, no revelar están disponibles. Pero dicen que el, el rango es entre 1 millón y 7 millones. Entonces, digamos que el tipo está pues en la mitad. O sea, el tipo, ella se está gastando un sueldo de 3,5 millones para promediarlo y entonces, ¿de qué le sirve?
Y Juanpa, es un Es un gasto que tienen que gasto. hacer. Sí. Si y los buenos empleados cuestan. El problema, Juanpa, es que no está mal enterarse del negocio familiar. No está mal. No está mal saber qué hace el negocio de la familia. No está mal saber a qué se dedica la empresa. Sí, sobre todo, pues obviamente si tu padre, si hay varias generaciones ya tomando el equipo. Hay varias familias, pues obviamente, que han tenido ese transcurso. Y de hecho, Juanpa, si tú observas varias de las familias en la NFL actualmente, salvo algunos casos, por ejemplo la familia Rooney, la familia Mara de los Giants, con algunos éxitos importantes en este siglo. Los Giants fueron un equipo que ganó 2 Super Bowls, eso no se puede pues obviamente discutir. Pero hay otras familias que de tradición ya están en la tercera, en la segunda o en la tercera generación de dueños en cuanto a lo que es la familia. Por ejemplo, ahorita el antecedente reciente es, por ejemplo, la familia Hunt. Es un buen caso, pues es una buena organización, la familia Hunt, dueña de los Kansas City Chiefs, pues estamos hablando de los Chiefs, obviamente, una muy buena organización. Pero hay otros casos, Juanpa, como la familia, como Mark Davis, el hijo de Al Davis, que es uno de los mejores dueños de la historia de la NFL y ha sido revolucionario. Es el primero que contrató ¿Él es el coaches dueño de quién? hispanos. Él era el dueño. Just win, baby. Just win. Ese era su lema. Just win, baby. Él era. De hecho, hay una película, Juanpa. Hay una película. Ahorita se va a estrenar una película. Aprovecho. Están en producción o están en grabación. Hay una película que va a retratar la historia de Al Davis. Creo que va a ser interpretado por Christian Bale. Genio actoral. Y también. Y John Madden va a ser interpretado, que fue también coach de los Raiders, que fue campeón de Super Bowl, si no estoy mal es por Nicolas Cage. Pero, Cuéntame ahí que en primera fila voy a ver esa película, Juanpa. ¿eran los dueños de quién, Pipe? De los Raiders cuando Ok, eran claro. Al Davis es uno de los mejores. Su hijo Mark Davis ok, es sí, el aquí lo dueño estoy viendo. actual. Él vendió un porcentaje del equipo. Ahorita ya vamos a Mm. entrar al tema Brady porque es muy interesante, Juanpa. Pero Juanpa, es que el tema es tan impresionante que, en conclusión, hay mucho por analizar en el sentido de que hay buenos dueños y hay dueños, incluso hay liderazgo bueno desde la gerencia general. Hablando de películas, Pipe, hemos ay, recomendado acá mucho, Juanpa, redondeando la idea, ajá. hemos recomendado mucho el tema de gerentes generales. Hay algunos dueños que siguen la tradición anterior, hay coaches que son gerentes generales, hay dueños que son gerentes generales. Es decir, dependiendo del control que tú quieras seguir. Bill Belichick era el gerente general y el coach en New Sí, England, que ya no lo dejan ni entrar. que ya no lo deja ni entrar. Y él tampoco supuestamente va a dejar entrar a la gente de los Patriots Sí, sí, a las instalaciones de la Universidad de de la North Carolina. universidad. Pero Juanpa, por ejemplo, Jerry Jones es dueño y es gerente general. Le ha salido muy mal eso en su momento, creo que fue muy bien, pero con todo lo que sucedió con Micah Parsons y eso ya precisamente se ve un reflejo de que las épocas y lo que funcionaba antes no necesariamente funciona ahora. Y hay gerentes generales muy buenos que con poco hacen mucho. La película Moneyball, protagonizada por Brad Pitt, es una La, es la favorita. extraordinaria lección de cómo un dueño potencia a su plantel, a su organización, y en este caso un gerente general potencia a sus jugadores, a su nómina, a su plantel, que con poco pudieron hacer muchísimo. La historia de los Raiders, de los Raiders, de los Atléticos del 2003, si no estoy mal, una película absoluta y completamente recomendada. Véansela, Moneyball, ahí está en las plataformas. Bueno, en fin, Juanpa, Pipe, yo te iba a decir hay era casos de sobre dueños, ella, hay casos buenos y hay casos malos, Juanpa. te iba a decir sobre ella, que estoy especulando, que qué tal que todo sea, eh, que lo hayan acordado. O sea, que ella se esté llevando ahora el foco de la atención, estilo Mourinho, se, o sea, todo el mundo está hablando, no se habla de los Colts como equipo, en realidad se habla más de la dueña de los Colts y los Colts van 2-0. Entonces, es como que yo me traigo la atención mientras ustedes estén ganando, pues todo está bien. O sea, no sé, Juanpa, de pronto puede ser por ahí, pero
A mí Es sí me que, puede, o sea, para mí se sale de lo sí, ordinario, no, para mí no, también. no tiene por qué estar ahí, no tiene por qué estar en la línea, no tiene por qué tener un auricular puesto. O sea, para cada cargo hay cada quien, y si tú no eres capaz de delegar, entonces ese puesto no es para ti, no es para... O sea, Yo creo que es bueno que ella la aconsejen y que guarde sus pero distancias, ¿quién la que puede sí. aconsejar? No, no, va, no, Imagínate no, 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 imagínate el Juanpa. ego que debe tener No, no, ella. seguro, seguro, seguro. Pero creo que hay gente que, otros dueños, otras personas, sus allegados, ella es una persona de un estatus muy importante, personas, digamos, empresarios importantes que seguramente han potenciado de buena manera sus empresas, sus compañías, que la aconsejen. Porque claro, Juanpa, es que hemos visto casos de dueños muy buenos y vemos el contraste de dueños muy malos. Mira lo que está pasando con... Es decir, ¿cuál es el karma que están pagando los Clippers, Juanpa? Mm. ¿Cuál es el karma que están pagando los Clippers? Por favor. Los Clippers, los Clippers han pasado de mal dueño a mal dueño, de Donald Sterling, que es racista, del que vendió el equipo, de que se lo llevó de San Diego a Los Ángeles en los 70s. Ahora Steve Ballmer, que se hace la víctima, lo que sucedió con Kawhi Leonard. Es decir, escondiendo dineros o más bien desviando pagos extra, haciéndolo pasar por patrocinios al jugador a través de empresas que están quebradas, que es que me engañó, que yo no sabía que estaba quebrado, que lo hicieron a mis espaldas, que todo lo hacen a las espaldas. ¿Tú crees, Juanpa? Estamos hablando creo que es el dueño más rico de la NBA, Steve Ballmer, si no estoy mal. Él fue, para contextualizar, él fue CEO de Microsoft. Y es un tipo que hizo su fortuna precisamente a raíz de eso. Es el que construyó Intuit Dome, que es una cosa de loco, Juanpa, la arena más moderna del mundo en este momento, se podría decir, no arena. Es decir, Sí, es una sí. locura. Entiendo ya que ellos se querían distanciar de Staples Center, ahora es bueno, Crypto, no me acuerdo ahora cómo es el nombre de la arena. Pero Juanpa, hay casos de casos y hay organizaciones muy bien llevadas, hay organizaciones que son muy bien manejadas y hay otras que no, y hay otras que por mucho más, por ejemplo, dime la organización de los Bears, que es una organización fracasada en la NFL en el último tiempo. Háblame de, por ejemplo, dueños tacaños como la familia Brown, que es la dueña de los Cincinnati Bengals, que están en segunda o en tercera generación del equipo. La de los Eh, Jaguars. a mí no me parece mal dueño, la familia Mm. Khan, a mí no me parece el mal dueño. El tema de los Jaguars, Jaguars es un equipo interesante, no es una mala franquicia. Hay peores y Ah, hay ok. mejores. Sí, a mí los Jaguars no me parecen una mala organización, Juanpa, no están como dentro de hecho, incluso es un buen empresario. Pero, por ejemplo, indudablemente, Juanpa, que, por ejemplo, y hay casos muy exitosos como el Stan Kroenke. Stan Kroenke yo le he seguido muy de cerca porque, pues, obviamente Stan Kroenke es dueño, ha formado su portafolio deportivo de una forma muy, muy importante, muy impresionante. Hemos hablado de Stan Kroenke porque es dueño de los Rams, es dueño del Avalanche. Rams, campeón recientemente de Super Bowl. Avalanche, campeón reciente de Stanley Cup. Denver Nuggets, campeón reciente de la NBA. Y bueno, otros equipos de Major League Soccer, y pues es dueño del Arsenal, ¿sí? También de la Sí, Premier League. sí. Entonces es un buen dueño. Más allá de que el Arsenal no ha ganado algo recientemente, es una organización que ha invertido mucho y es un buen equipo y es una organización que va a estar peleando ahí, por lo menos en el corto y mediano plazo va a estar peleando siempre. Entonces son organizaciones bien llevadas, Juanpa. Pero hay otros casos, pues obviamente, mira, por ejemplo, háblame de Jeffrey Lurie como dueño de los Eagles. Excelente dueño. Excelente dueño. Y bueno, también hay otros que también han tenido que, a pesar de pronto de que no han ganado algo, siempre son buenas franquicias, que siempre tienen buenos equipos. La franquicia de los Vikings, la familia Rooney, lo que estaba diciendo, la familia Mara, pero hay otras que de pronto no están, digamos, llevando sus organizaciones de mejor forma. Pero por ejemplo, Juanpa, tema Brady, puntual. Claramente no está violando, es decir, precisamente está dándose un caso particular para que la NFL en el futuro analice y en el futuro inmediato. Porque hay que explicar, Juanpa,
que las personas que llaman el play by play, o las personas que están, los comentaristas como tal, Ujú. los narradores y las organizaciones que cubren la NFL como parte de el acuerdo de derechos de televisión tienen acceso a reuniones de producción donde de hecho Tom Brady como analista y como el color de play by play tiene acceso a reuniones con los coaches, Sí, ¿sí? Y tiene acceso al playbook, tiene acceso a la estrategia que van a utilizar los coaches en sus partidos, ¿sí? Entonces, a partir de eso, cuando sucede algo, Juanpa, por ejemplo, relacionado con el tema Brady visto en la cabina, digamos, visto en la cabina, junto al coordinador ofensivo del equipo, ahí sucede algo y es que claro, hay un conflicto de intereses. De hecho, hay algo muy interesante, porque eh, digamos que los Raiders en 1 o 2 semanas se van a enfrentar con los Bears y ya le preguntaron a Ben Johnson, coach de los Bears, si eso le preocupaba. Y Ben Johnson, disimulando un poquito, manejando la situación, dijo, no, nosotros cambiamos esquemas, cambiamos jugadas semana a semana, lo que yo muestre en esta reunión no me va a afectar en la próxima. Claro, porque el partido que él va a transmitir el domingo, creo que él va a estar en el partido de los Bears. No me acuerdo contra quién van a jugar los Bears, Juanpa, ya te digo, recuérdame. ya te digo. Pero él ya se reunió, si no estoy mal, esta semana, o está por reunirse esta semana con Ben Johnson. Entonces, a partir de eso, la situación es que, Contra los Cowboys. claro, entonces él va a llamar ese partido. Entonces, contra los Cowboys, él tiene acceso a mucha información de video. Y si los Bears se enfrentan en 2 semanas a los Raiders, pues obviamente hay toda una situación que se va a presentar. Entonces, claro, incluso está bien visto, está mal visto, debe ser legal, debe ser ilegal. Indudablemente que bueno, que hay una situación donde pues Ben Johnson lo oculta, pero a ver, Tom Brady es socio minoritario de los Raiders. A él le importa el bien, le importa el porvenir y el futuro de los Raiders como organización. Entonces, ahí hay algo que la NFL tiene que mirar pronto. Porque es otro de los dueños que quiere estar muy involucrado. Y claro, es Tom Brady. A diferencia de la señora Irsay, estamos hablando de Tom Brady, el mejor Sí, sí, jugador de todos sí. los tiempos, un genio, Este sí no sabe, solamente como sí, jugador, sí. sino como incluso como estratega, es un tipo trabajador inteligentísimo. Entonces, hay situaciones, claro, ahí es otra cosa, es otro caso de estudio, otra complejidad, otro análisis, pero claramente la NFL tiene que resolver el tema Tom Brady muy pronto porque claramente hay algo que pues obviamente le brindaría cierta ventaja a su equipo, del cual es dueño, así sea minoritario como los Raiders, ante una información que va a tener pronto de primera mano, que es como la de los Bears. Bueno, Pipe, vamos a cambiar. Ahí tenemos el logo de la Champions, que empezó esta semana, el logo de la Conmebol Libertadores, Casi que ya 50 están minutos, Juanpa, hablando del tema, nos definiéndose, disculpan. y de la Suramericana, que también ya está en sus cuartos de final. Es bueno, pero también vamos a hacer un segmentico ahora con lo de la NFL. Yo le voy a dar a Pipe que 4 partidos, Sí, y tú me me gusta, Juanpa. dices quién ves como ganador para aquella gente. Ojo, nosotros simplemente damos una opinión, no vayan a poner su patrimonio ni su renta en esto, es Por favor. simplemente opinión. Muchas veces incluso creo que la pueden usar al revés, no que nosotros Sí, decimos no. sí. Así que, bueno, pero pues para decir, esta noche, en un ratico, nosotros estamos grabando a las 7:49 hora mía, 6:49 hora de Colombia. Esta noche el Once Caldas visita Independiente del Valle. al Independiente del Valle. Hombre, yo creo que está mano a mano. Sí. Se la tienen que seguir creyendo. Si ya superaron a Huracán, que es un muy buen equipo, pues yo creo que Independiente del Valle también se le puede ganar en la llave. Este es el primer partido. Y bueno, Copa Libertadores, pues lastimosamente ya no tenemos ningún equipo. Pero esta noche esperamos ver un muy buen partido. Mañana de pronto hacemos
un short ahí de 2 minutos o esta noche sobre el partido River Palmeiras. Sí. Eh, bueno, entonces, y la Champions Que League, a propósito, Juanpa, paréntesis, otro que llegó al club del cuarto piso, ayer cumplió Don Dairo Moreno, 40 años también, pero qué nivel. qué nivel, qué jugador. Y Pase lo que pase, la va, gente va, va a diga lo que superar diga, los va a superar 400 los goles. 400 sin Sí, duda. sí, Y la este verdad yo fin sí de, yo lo veo. Guapa, es que uno dijera, no, es que uno dijera, no, se nota el declive, se nota que ya no está en el mismo nivel. Antes, de hecho, guapa, yo creo que pues, si Dairon está en su mejor momento, estaba por ahí, cerquita, ¿no? Qué jugador. y, y esta semana, o sea, ayer, hoy, mañana, empezó la Champions League. De lo más fuera de serie, digamos, de lo más fuera de serie, fue que ayer ese equipo del cual hablábamos aquí hace un par de semanas, ese equipo Karabakh de Azerbaiyán, iba perdiendo 2-0 con el Benfica en el primer tiempo, en casa del Benfica, y lo terminó remontando 3-2. Se dice que el Benfica, si no es que ya se dio, iba a destituir a su director Ya se dio técnico Juanpa y no solo y eso. que viene Ah, José Mourinho. correcto, correcto. Ya, esa es noticia de Fabricio Romano. Tú sabes que él se maneja bien y él tira, digamos que adelanta buenas noticias. Aparentemente ya está todo arreglado para que José Mourinho, imagínate, vaya a Benfica, imagínate, eso sí es particular, ¿no? Dirigir a Oporto, con el cual salió campeón de Champions y ahora al Benfica, imagínate. Bueno, Pipe, y en ese partido hizo gol un colombiano que juega en este equipo de Azerbaiyán. Bueno, ahí juegan dos colombianos. Uno de ellos se llama Camilo Durán, 23 Sí, años. señor. Tipo, jamás ha jugado en la Liga Colombiana. De hecho, viene del Portimonense, de la Liga de Portugal. Cayó en este equipo y mira, está jugando Champions League. Ya Que a hizo un propósito, gol. Juanpo, perdóname, Juanpa, una cosita para incluso también ampliar. No solo vuelve a Benfica, porque él de hecho después de estar con Bobby Robson en el Barcelona va y dirige a Benfica y después pues obviamente va al Porto que lo saca campeón, pero pues también ya estuvo en Benfica, vuelve a Benfica. Entonces a Richard Ríos lo va a dirigir José Mourinho. Bueno, Buena cosa, buena cosa. bueno, Pipe, para terminar, déjame, yo pongo aquí un poquito de primer plano. ¿Por qué? Porque pues esto también lo vamos un poco a subir en cortos a nuestras redes sociales. A ver, se viene la semana 3 de la NFL, empieza mañana y de una... No, eso es muy fácil. Ese ya sé quién lo va a Sí, ganar. yo creo que Dolphins, incluso Juanpa, Bills. el spread está tan alto, Juanpa, que la diferencia que más que todo, aquí la cuestión no es si los Bills van a ganar o no. ¿Es por Antes de cuánto? hecho, si van a cubrir el spread, que es los puntos de handicap, más o menos para explicar un poquito el tema y terminología de apuestas, es cubrir el spread. Juanpa, para que en el fútbol americano profesional de NFL haya un spread, un favoritismo de 12 puntos, es porque la distancia es abrumadoramente amplia. ¿Sí? Los Bills son impresionantemente superiores y no solo eso, juegan en casa, Juanpa. Contra un equipo que empezó 0-2, con un equipo que se vio muy mal ante Indianapolis y que perdió en casa ante New England. Entonces, de la forma que perdió, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es si puede cubrir los Bills los 12 puntos del spread, que es más o menos como para que la gente entienda un poquito, el spread es como para que tengas un 50-50 de posibilidades. Como, mejor dicho, los Bills le O están sea que dando los, 12 puntos de ventaja, es un handicap. Le están dando 12 puntos de ventaja a los Dolphins. Incluso son tan favoritos que para mí lo van a cubrir. Entonces, los Bills están para cubrir el spread de 12 puntos. La distancia es enorme, impresionante. Lo único, Juanpa, es que en estos casos puede ser capcioso, particular. Y la situación es que de pronto los Bills vayan ganando por tanto que se relajen en el tercer cuarto y ya suelten un poquito, sienten a Josh Allen, lo pongan a descansar un poco, sobre todo porque es semana corta para los Bills, pero bueno, están en casa y ahora además, Juanpa, sobre todo en los partidos de Thursday Night, cuando el equipo es local, cubren el spread en un alto porcentaje normalmente, entonces dame los Bills cubriendo el bueno, spread mañana en eh, Thursday Night. te voy a dar el domingo dos equipos que están 1-1, Ya sé que, ya sé qué partido me vas a decir. juegan en New England. Los Steelers con
Aaron Rodgers van y visitan a los Patriots en Foxborough. ¿Qué podemos esperar ahí? A ver, Juanpa, dame un ganador. Juanpa, qué contraste más impresionante. En la semana uno Aaron Rodgers, pues, estamos hablando de un tipo que es leyenda, que va al Salón de la Fama, first ballot, no hay ninguna duda. Un tipo que está más allá, mejor dicho, del nivel. Ahorita, Juanpa, la declaración fue cosa con la cual estoy de acuerdo, que no hay tipo que en la historia de la NFL lance un balón de una forma más nítida que Aaron Rodgers lo dijo, ni más ni menos que Tom Brady. Es decir, declaración con la cual estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, estamos hablando de un tipo leyenda. Pero vimos tantos contrastes. De visitante lo vimos jugando un partidazo ante los Jets. Y en casa jugar muy mal ante los Seahawks. Eh, entonces, el spread es bajito, Juanpa. El spread es bajito. Y en estas circunstancias, cuando veo a un Aaron Rodgers errático, de hecho, los Steelers son favoritos, pero por 1,5 puntos, 1,5 puntos. Aquí me gustan los Patriots para cubrir el spread. Me gustan los Patriots para cubrir el spread, guapa. No, Listo, entonces no digo vamos que con no, los incluso. Patriots. Otro partido de domingo en la tarde. Y no es porque yo le vaya a los 49ers, pero son dos equipos que han ganado sus dos partidos. Los Cardinals están en la misma conferencia, están en la misma división. Los Cardinals visitan a San Francisco en la Bahía. ¿Cómo la ves? Bueno, Juanpa, me generaba algo de dudas la ausencia de Brock Purdy, obviamente. De hecho, incluso se hablaba de que era de 2 a 5 semanas el tema de la lesión de Brock Purdy, como era tan amplio. Normalmente cuando los insiders y cuando hay alguna información de lesiones y cuando hablan de 2 a 5 semanas, no es claro, ¿no? Es decir, 2 a 5 semanas es es raro. un ¿Dos a gap. cinco semanas? ¿Cómo así? ¿Por qué dos y por qué cinco? Sí, no es ¿Qué mucho. diferencia hay? Sí, Hay sí. 3 semanas de diferencia, mucho. Pero la evolución de Brock Purdy ha sido tan buena que de hecho se maneja la posibilidad de que juegue el domingo. Cosa que parecía inverosímil hace 2 semanas cuando se lesionó en la primera semana ante los Seahawks. Entonces, si juega... Ahora, de hecho, incluso el partido tiene muy buenas posibilidades para los 49ers, incluso con Mac Jones como mariscal de campo. Entonces, Pero si es Brock Purdy, ahora todo dependerá, Juanpa. En este caso estoy buscando aquí el spread. no, El spread son favoritos los 49ers por 2,5 puntos. Ahora, juegue quien juegue, dame el spread. Los 49ers, incluso con mucha más razón, el spread puede que se amplíe un poco y sea por más puntos favoritos los 49ers, siempre y cuando se dé la noticia de que Brock Purdy, ese es un partido que hay que analizar. Yo recomiendo que para este caso esperen hasta el último momento y cuando se confirme la noticia de quién va a ser el titular, a partir de ahí tomen su o decisión. sea, tú dices, si es Brock Purdy, los Es probable que 49ers. incluso se amplíe el spread. Ah, ok, ok. Entonces, ahorita yo creo que está cerrado por lo que está jugando, por lo que es Mac Jones, el titular. Si se amplía el spread y si sale y si Brock Purdy es titular, por eso, si Brock Purdy es titular, puede que se amplíe el spread. Piénsalo de pronto un poco porque los Cardinals también están jugando bien, es un buen equipo, no Pues es un eso te equipo dije, que son dos es un buen equipos equipo, con es un 2 buen y equipo. 0. Exactamente, es un buen equipo. Ahora enfrentaron, digamos, en la última semana a los Panthers, que hay mucha incertidumbre con los Panthers, pero en casa es un buen equipo. Esa división, la división oeste de la Nacional va a estar muy peleada. Seahawks muy bien, a pesar de que no gana justamente el duelo reñido en casa ante los 49ers en la semana 1. 49ers bien, Cardinals bien, y ni qué decir de los Rams, que están excelentes. Entonces, una durísima división, Juanpa. Estos duelos de división son muy reñidos, pero dame los 49ers porque el spread es bajito. Ahora, no creo que tampoco amplíe mucho el spread si se confirma que va a jugar Brock Purdy, pero dame los 49ers. Bueno, Pipe, y por último, este es el juego del lunes en la noche, sí, señor. Juego del lunes en la noche, Monday Night Football. Los Detroit Lions visitan a los Baltimore Ravens. Que, oiga, no, bueno, esto es un sorteo, yo asumo que el que hace el schedule de la NFL lo hacen por un computador pero pareciera que odiara a los Ravens. ¿Qué comienzo de temporada? Movido, Eh, movido. Le ha tocado prime time en todos los partidos. Bueno, y no, tú lo dices de lo difícil. Porque sí, imagínate, por lo reciben a difícil, por lo Lions y la otra difícil. semana van a Kansas City.
durísimo le ha tocado a los Ravens, durísimo. Sí, sí, yo digo es por lo difícil. Por eso les Por, duele tanto, Juanpa, perdóname, te interrumpo, por eso les duele tanto perder de la manera que perdieron en la semana uno de los Bills, de lo que hablábamos. Perdieron este domingo pasado, sí, pues fue una pela contra los Commanders, los Contra los Washington. Browns en casa fue. No, no, Porque no. los Packers le Perdón, ganaron sí, a los sí, 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 Commanders. sí, 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 contra 41-17. Bueno, 1-1 están ambos, creo, los Lions también. Sí. Eh, ¿Qué puedes decir de ese partido? No, Juanpa, yo también veo, yo más allá de la derrota de los Ravens en semana uno veo un equipo muy sólido, un equipo muy completo. Lamar Jackson es un jugador que otra vez está en niveles de MVP. No estamos descubriendo absolutamente nada. Lamar es una superestrella, es un recontra hiper mega crack. Entonces, en casa, ante un equipo que saliendo de Detroit le cuesta mucho, es un buen equipo, y ya hace un par de años se enfrentaron, y de hecho, no sé si el año pasado también lo hicieron incluso en Baltimore. Y el antecedente reciente, me perdonan si no les doy la fecha exacta, no sé si fue hace 2 temporadas o la temporada pasada, pero ya se enfrentaron recientemente en Baltimore y los Ravens, eh, digamos que tuvieron una victoria muy holgada. Dame los Ravens cubriendo el spread, a pesar de que están favoritos por 4.5 puntos, creo que lo van a cubrir. Los Ravens son de hecho, veo más distancia. A los Lions, si bien vencieron de muy buena forma a los Bears esta semana, anotando más de 50 y pico de puntos, mira lo que pasó en semana uno ante una defensiva difícil como la de los Packers. Los Lions se dieron un poco y no se vieron bien. Entonces, dame a los Ravens no solo ganando, cubriendo el spread también de 4.5 puntos. Bueno, Pipe, dejémoslo Juan, así, pues, por las. hay un partidito ¿A adicional cuál que te es vas a tirar? el partido de la semana para mí, en que se reedita justamente el partido de juego divisional del año pasado, donde también los Rams pelearon y estuvieron muy cerca. Rams Ah, en Filadelfia. ¿sabes por qué no te di ese? Para mí el partido de la semana, dímelo. Porque yo veo que los Eagles están muy sobrados. Pero no sé Guapa, si es que. guapa. O Veo sea, ese yo. partido, este partido está muy parejo. Los Eagles, ¿Sí? los Eagles Oh, son wow. los campeones, indudablemente que son en casa favoritos. Ahora, el spread de 3.5 puntos, yo veo un partido muy cerrado, la defensiva también bien, por ejemplo, Juanpa, en condiciones muy complicadas, en juego divisional el año pasado, los Eagles en Filadelfia ante los Rams, y los Rams estuvieron muy cerca, estuvieron en una serie ofensiva de ir al juego por el campeonato de la conferencia nacional. Mm, pero más allá de Rams todo, el spread de tres punto Eagles. cinco puntos, yo sí tengo, es un partido muy cerrado, 3.5. En este caso, no sé si los Eagles estén, a pesar de que es un spread de 3.5 y son favoritos por Pero tres juegan punto en cinco Philly. puntos, correcto, juegan en Philly. Dame a los Eagles ganando, pero no sé si, pero por poquito, por un gol de Listo. campo. Por eso no estoy tan seguro de que cubran el spread. Ahí sí les dejo para que escojan, pero es un partido muy, muy cerrado, Juan. Bueno, entonces dijimos Patriots, 49ers, Ravens y Eagles. Bueno, Pipe, yo creo que este ejercicio lo vamos a seguir haciendo cada 8 días para que estén atentos de la NFL. La próxima semana vamos a estar hablando de Mundial de Ciclismo y en Ruanda, espectacular. Me parece una maravilla que lleven el ciclismo al África. Espectacular, Juanpa. Bueno, no pudimos hablar de la vuelta. Al final ganó Jonas, segundo Almeida, tercero Pitcock. Lástima que no se hable de ciclismo y que se hable más de las protestas, que eso a mí me da un dolor de cabeza. Sí, Eh, ojalá que no se mezclaran. Creo que yo lo Ojalá decía Juan nos. para la semana pasada. Las protestas son necesarias. Está bien que se proteste, sobre todo en una condición tan delicada. Está bien que se solidaricen con el pueblo palestino. Eh, Creo que ambas cosas se pueden mantener una a la otra. Mira, por ejemplo, la subida a la bola del mundo de etapa 20 el sábado. Juanpa, una inmensa cantidad de banderas. Palestina aquí, Palestina allá. Pero todo subir, y con una condición pues obviamente Sí, compleja. sí. A la subida a la bola del mundo, carretera estrecha, difícil, pero todos respetaron. Y faltando 2 kilómetros, ya no permitieron el paso. Claro, era más fácil porque como el acceso era más difícil hasta la cima, hasta el tope de la montaña, Era más pues fácil, obviamente Pipe, pero era. a la vez, si se la hubieran ingeniado, pudieran haber hecho un desastre No, y no, no lo hicieron. exacto, exactamente. No sé. Ahora, hay que ver por qué en bola del mundo no, por qué en Madrid sí.
No sé si las circunstancias de pronto de la geografía, en fin, el acceso, cerraron. Mira todas que en las los últimos 2 kilómetros anteriores. la subida de la bola del mundo no tuvo presencia, solamente había unos fotógrafos, los vehículos oficiales, en fin. Entonces, claro, uno desearía una lástima como terminó. Creo que no hay ninguna duda que Jonas es un gran campeón. Quedan algunas dudas. ¿Qué pasa si se hubiera corrido los 27 kilómetros de la crono de la etapa 18 el miércoles? Si se hubieran corrido Nos completos, quedamos, porque eso, en 11 kilómetros le Almeida sacó 10 descontó 10 segundos. segundos. Sí, Entonces, es decir, estaba para sacarle más tiempo. sí, sí, ¿Qué total. sucedió? Pero independientemente de eso, creo que Jonas después volvió y validó su condición también. En bola del mundo En bola del mundo volvió y les sacó dijo, una diferencia y la amplió, en fin. Jonas es un gran campeón, ahí les tocó como improvisar. Bueno, Juanpa, digamos que podemos tocar el tema amplio, digamos, de dos cosas. También yo sé que habrá oportunidad para hablar de golf la otra semana, explicaremos qué es la Copa Ryder, por qué es tan importante y por qué, bueno, y para los aficionados del para tenis los también que que vamos a hay hablar de Laver Cup tenis, también. viene la Labor Cup. Está la Laver y la Ryder que son como muy Es- es- similares, golf, tenis, explicaremos a qué se Colombia debe está eso. participando en un mundial de voleibol, no nos está yendo bien, Exacto, pero muy bien, no, Cuba, Portugal, muy bien, sí, bien sí, no, Colombia. perdieron los dos primeros partidos, bueno, pero se está Compitieron y participando. exactamente, jugar en un mundial a ese nivel, guapa, con dos selecciones, es decir, enfrentar a Cuba, enfrentar a Portugal, muy bien por la selección de En voleibol, las qué orgullo, Filipinas por es lo menos ya difícil estamos ahí. de ver porque los partidos son a la medianoche hora de nosotros, que pues no me va a estar Correcto. trasnochando para ver voleibol. Bueno, Pipe, nos vemos, usted y yo hablamos todos los días y nos vemos la próxima semana con la gente. Gracias a todos por vernos y por escucharnos. Nos Gracias vemos. a Chao, todos. gracias. Gracias.